Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si pueden escucharme, por favor? Sí, profesor, lo escuchamos. Buenas noches, profesor. Se le escucha. Gracias. En un minuto empiezo a proyectar la pantalla. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se ve, profe. Buenas noches. Ok. Bueno, vamos a retomar el módulo número 2. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 39. Los accesorios de unión para tuberías P al P o PEX al PEX deben tener las propiedades del material y las características dimensionales como diámetros, espesores y tolerancias. Estos respecto a la tubería P al P y PEX al PEX al que van a unirse. ¿Qué quiere decir ello? Si nosotros vamos a comprar tubería P al P o PEX al PEX, la razón por el cual se está trabajando de la misma marca es porque ambas, tanto tubería como accesorio, están preparados en sí porque es del mismo fabricante. En la práctica, recuerdo haberlo Profesor, dicho, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que no lo escucho nada. Voy a salir y voy a volver a ingresar, profesor, por favor. a ver, señores, ¿me confirman si los demás tienen ese problema? No, profesor, Lo yo sí le escucho bien, escucho claro. profe. Yo le escucho muy bien, profesor. Ok. Empecemos nuevamente. El punto 1 trata sobre los accesorios que deben ser de la misma correspondencia que la tubería. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que tanto accesorio y material se conecten donde sus tolerancias, sus dimensiones, todo encaje a la perfección. ¿Y cómo nos podemos asegurar ello? Que sean del mismo fabricante. Pero en la práctica, cuando ustedes van a agarrar accesorios de diferentes marcas, y van a probar su prueba de hermeticidad, van a ver que sí, no van a encontrar fuga. En otras palabras, como que calzan las combinaciones. Pero el manual, la normativa te señala que está prohibido mezclar marcas. Esperemos que en una próxima actualización ya ese párrafo que diga que está prohibido quede obsoleto. Mientras tanto, tenemos que respetar tubería y accesorio de la misma marca. Las tuberías que estén fabricadas especialmente para su exposición a la luz solar deberán cumplir además con alguna de las siguientes normas, como la ISO 6964, la AS/NZS 4131, la NMX E034 o sus equivalentes. La traducción a este punto es lo que ustedes saben o los que están participando en red interna. Coloquialmente, se puede decir que la tubería P al P no está preparada para su exposición al sol. O sea, si ustedes lo quieren instalar directamente al sol, les van a decir que está prohibido. Pero eso es una verdad a medias. Hay tuberías P al P que sí pueden quedar expuestas.
¿Y quiénes son esas tuberías? Las que se fabrican con estas normas, la ISO 6964, ya la AS/NZS 4131. Pero lastimosamente, cuando ustedes agarran esa tubería que venden acá a nivel nacional, se van a dar cuenta que las normativas o el rotulado que aparece en la tubería no especifica esas normas. Y como no especificas esas normas, no tienes la seguridad que fueron fabricadas para estar expuestas. Es por eso que se les recubre o se les esconde para que no esté directamente al sol. La conexión al sistema equipotencial del inmueble no será exigible siempre que el diseño de la unión entre las tuberías, accesorios y o válvulas no permita continuidad eléctrica. Se deberá asegurar la eliminación de cualquier material extraño o residuos en el interior de las tuberías previo a su instalación. Cambio de dirección y diámetros. Los cambios de dirección innecesarios. Los cambios de dirección de tubo de acero, cobre, PALP o PEX-al-PEX se deben realizar con los accesorios correspondientes. Únicamente se pueden permitir curvas suaves que no debiliten el espesor de las paredes de los tubos y que aseguren su continuidad, para lo cual se utilizarán herramientas y procedimientos adecuados de curvado directo en frío, recomendados por los fabricantes de las tuberías y que deben ser aprobados por la entidad competente. ¿Qué es lo que quiere decirte acá? Tanto cobre, acero, PALP y PEX-al-PEX, tú le puedes doblar, especialmente la tubería de plástico. En cobre y acero, como que le puedes dar un pequeño doblez, te lo permite la normativa, pero mínimo. ¿Ya? Cuando lleguemos al módulo número 3, ahí sí te señala, curvar tubería de acero o cobre está prohibido. Acá al menos te da una pequeña tolerancia. Ya, acá vamos a hacer una pregunta de lo que habíamos estudiado en la clase anterior. ¿Cuál es el color permitido para tuberías en un proyecto comercial de redes internas de gas natural? Amarillo ocre. Amarillo ocre. ¿Ya? Esas tuberías que ustedes están viendo, imaginen que ese es un proyecto residencial. Es obligatorio que tenga el color amarillo ocre o no, según la imagen. ¿Puede repetir la pregunta? Repito, según la imagen, asuman que ese es un proyecto residencial. ¿Es obligatorio que lleve el color amarillo ocre? No. Sí, sí, ingeniero. Miren bien la imagen, revisen bien la imagen. Sí, sí, ingeniero. Si es Hay otro tipo de residencial, sí, servicios. ingeniero. ¿Por qué? Hay otro tipo de servicios también. Me parece que hay tubo de agua, parece que. Correcto. Hay otra interferencia cerca a las tuberías de gas. ¿Y qué dice la normativa? Es recomendable pintar los proyectos residenciales, salvo que estén cercas a otras interferencias, entonces ahí es obligatorio. Claro, está en pleno ducto todavía. Ya, un minuto, por favor. Acá estamos viendo el proceso de doblado de la tubería PALP. ¿Ya? Cuando queremos hacer el doblado tenemos que apoyarnos con un resorte. Hay resortes internos, hay resortes externos para mantener el diámetro en toda su trayectoria que va a tomar curvatura. Sujeción de las tuberías. Las tuberías deben tener su propio soporte y no pueden estar soportados
por otras tuberías. Asimismo, deben ser instaladas de forma tal que no se produzcan tensiones en estas. Las tuberías instaladas contra una pared deberán sujetarse con abrazaderas, soportes o grapas. En la tabla 3 se indica la distancia entre los dispositivos de anclaje. La sujeción debe posicionarse lo más cerca posible a las válvulas de corte, de manera para asegurar que se muevan las válvulas, mejorar su estabilidad y alineación de esta última. En esta tabla podemos encontrar los diferentes materiales y los diámetros de cada material y la distancia que deben colocarse las abrazaderas. Como el material que ustedes más van a utilizar va a ser P al P, vamos a hacer el ejercicio en P al P. Si ustedes utilizan tubería 20-25, ¿ya? Como diámetro interno, entonces en 20-25 el diámetro interno es 20. De abrazadera a abrazadera en sentido horizontal tiene que ser máximo 2,50 metros. Y si fuese de manera vertical, una abrazadera por piso, que viene a ser representado 2,60 aprox. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna consulta? Profe, Julio, ¿puede repetir otra vez? Algo breve. Repito. Estamos haciendo el ejercicio como si fuese tubería P al P. Si nosotros usamos una tubería P al P de diámetro interno 20 milímetros, entonces de una abrazadera a otra abrazadera para que sujete esa tubería, no debe pasar los 2,50 metros en sentido horizontal. Si la tubería va a estar en vertical, la abrazadera que vas a colocar debe ser 1 por piso, y el piso aprox tiene 2,60 metros. Se deberá colocar entre las tuberías y las sujeciones un elemento aislante que proteja la tubería contra cualquier tipo de corrosión. Para tuberías P al P y OPEX al PEX no requiere el elemento aislante exigido. Traducción: si tú vas a utilizar abrazaderas para sostener tubería de cobre, tubería de acero, esa abrazadera y esa tubería metálica no pueden estar en contacto directo. Tienen que colocar un elemento que los separe, que por general colocan un pedazo de PVC. Si tú estás sosteniendo una tubería P al P con abrazaderas metálicas, ¿qué te dice la normativa? Para tuberías P al P y OPEX al PEX no requiere un elemento aislante. Si quieres lo colocas y si quieres no. ¿Se entendió? Todo ok, profesor, gracias. Pasemos a lo que son recomendaciones para la instalación del gabinete y los equipos de regulación. Las acometidas de gas deben contar con una caja de protección o similar para alojar el regulador de presión y el medidor con accesibilidad grado 2, de manera que estén protegidos contra cualquier daño como la intemperie, la humedad, fuerzas externas, equipo de construcción, entre otros. Asimismo, deberá ser debidamente ventiladas. El conjunto regulador medidor debe ser ubicado en cajas de protección o recintos destinados para su instalación, de manera que el medidor sea fácilmente accesible para su examen, reemplazo, toma de lectura y adecuado mantenimiento. Las mediciones se realizarán a presión regulada, por lo que siempre el sistema de regulación será aguas arriba del medidor. Consulta: ¿es verdadero o falso? Escuchen, ¿es verdadero o falso que el regulador debe estar aguas arriba del medidor? Verdadero.
Verdadero. Falso. Verdadero, profe. Eso es verdadero. Es por eso, si ustedes tienen sus instalaciones de redes internas antes del medidor, van a encontrar un regulador y se está cumpliendo lo que dice la normativa. Antes del medidor va a estar un regulador que controle la presión y tenga un flujo, digamos, ya nivelado. Los medidores deben instalarse en lugares secos y ventilados, resguardados de la intemperie y protegidos de interruptores, motores u otros aparatos que puedan producir chispas, y debe considerarse también las recomendaciones de sus fabricantes y del distribuidor. Ubicarlos en cajas de protección o similar de acuerdo al establecido en el apartado 4.8. La caja de protección o similar en su conjunto deberá estar construido por un material que sea de resistencia adecuada al fuego y al calor. Asimismo, resistente a la corrosión por naturaleza o por tratamiento. Los requisitos técnicos deben ser aprobados por la entidad competente. Por normativa te piden que la altura mínima del odómetro al piso es 35 centímetros y la altura máxima del piso al odómetro es 1,80 m. Eso es una pregunta típico de examen de competencia técnica. Creo que es la número 20 que voy dictando. ¿Ya? Entonces, pregunta típica: ¿cuánto es la altura mínima y máxima del odómetro de un gabinete? 35 centímetros y 1,80 m. ¿Cómo se llama esta actividad que están haciendo, Zanja? Es la TC, la tubería de conexión. Eso es la tubería de conexión. Están haciendo la excavación para poder hacer la conexión de la red externa hasta el gabinete. Eso viene a ser la tubería de conexión. ¿Ya? Algunos casos, por ejemplo, están viendo acá donde dejan traslapado. Eso es una mala práctica, pero hay momentos donde esta actividad lo va a demandar. Uno, por ejemplo, de esos viene a ser cuando tenemos a la par pistas nuevas. Pistas nuevas que todavía quizás la red externa no llega, pero el contrato ya está. Entonces, algunos aceleran con la tubería de conexión. No es una buena práctica, pero repito, hay situaciones donde no te queda de otro. Al costado, en la foto derecha, podemos ver una cinta amarilla. Por normativa, cuando tenemos trabajo de instalaciones de redes de distribución, se tiene que colocar una señalización permanente. Esa cinta te dice el nombre de la concesión, el número de emergencia y qué tipo de gas está transportando. ¿Hasta acá alguna consulta? Perdón, ingeniero. Una consulta. Adelante. Esa tubería de conexión, por ejemplo, si la red externa está sin gasificar, ¿pueden ir haciendo esa conexión o todavía? Sí, claro. O sea, para hacer la tubería de conexión no necesariamente la red interna debería estar ya instalada. O sea, va a haber situaciones donde los de la cuadrilla de Una tubería de consulta, conexión nosotros como IG1 o IG2, ¿ponemos la caja o solo hacemos la conexión desde la va a válvula de depender. servicio? Va a depender porque el gabinete en sí, por normativa, al menos en base a la 111.011, está dentro de la cometida.
Y como está dentro de la cometida, es responsabilidad de la concesión. Red interna, ¿de dónde empieza? Te dice de la salida del medidor. Y su carnet, ya les había dicho, y también habíamos estudiado la 067-2016, ustedes solamente pueden hacer lo que es la red interna. Pero ¿qué pasa en campo? Cuando ustedes estén trabajando ya en construcción, sus empresas, por lo general, llegan a contactarse con la contratista de la concesión y por ahí le dan la facilidad de instalar gabinetes. ¿Ya? Entonces, como que tienen un contrato intermedio. Y es por eso están instalando también gabinetes. Acá en Lima, creo que el convenio del FICE ya regularizó que dentro de su instalación también se incluya gabinete. Entonces, ahí está cambiando la cosa, porque el convenio ya te dice, el instalador también instala gabinete. En la concesión acá en el norte, todavía no es así. Es responsabilidad de la concesión la instalación del gabinete, pero su contratista esto lo está tercerizando como tal, pero eso no quiere decir que ese instalador que ha sido tercerizado lo instale por lo que sea. No, tiene que ceñirse a los procedimientos del manual de la concesión respecto a gabinete. Una mala práctica que siempre se detectan si es que ustedes están instalando gabinetes es que no están construyendo una base debajo del gabinete para que le dé estabilidad. Cuando digo murete es que ustedes construyen un pequeño muro fuera de su fachada, ¿ya? O en su fachada, incluso si es que es de adobe las casas, y no lo instalan una base de 40 centímetros, que es lo que normalmente las concesiones tienen establecidos. Y al no tener una base, ese murete tú te acercas, lo quieres inclinar un poco y ven que ese murete empieza a temblar, como que se quiere caer. ¿Qué va a pasar eso? Va a venir un gracioso, lo puede patear, lo puede golpear y murete abajo. Va a quedar colgando su regulador, su medidor, ¿y qué pasó? ¿Ya? ¿Qué hacemos para evitar eso? Se construye un murete con una base mínimo de 40 centímetros. Tengo que excavar 40, 50 centímetros y colocar ahí ladrillos que parezca como si fuera una zapata para adosar encima mi gabinete. Profesor, una consulta. ¿Esos Sí. 40 es norma o no? No, si ustedes revisan una normativa que diga gabinetes de gas con una base de 40 centímetros, no lo está. Pero sí Ah, ya. está dentro de los procedimientos de las concesiones. Y repito, ustedes están realmente habilitados para red interna. Gabinete es responsabilidad de la concesión. Entonces la concesión, él puede crear sus propias reglas porque son sus elementos. Y Mm, si tú estás agarrando ese gabinete, ya sabes que al final vas a tener que seguir las reglas de la concesión. ah, ya. Ya, sí, lo que pasa es que cuando yo entré a trabajar la primera vez en lo que es esto de gas, entré como gabinetero, cuando todavía se hacían los gabinetes, ¿no? Ahora ya las redes internas hacen sus gabinetes, ¿no? Entré como gabinetero y bueno, en ese YEC decían 50 centímetros, pero cuando se trabajaba en Ventanilla, ¿no? Esa arena era muy movediza también. Sí, acá por ejemplo el mínimo es 40. Ya ustedes saben que las condiciones de terreno son muy diferentes. Me conviene que sea quizás una zona rocosa para darle mayor estabilidad. Si es un terreno arenoso, como en tu caso, 40 centímetros quizás no me sirva, tendría que darle un poco más. O sea, las condiciones ya usted los evalúa. Sigamos. La caja de protección o similar con los equipos de regulación y medición serán colocadas después de la válvula de servicio. La caja de protección puede contener la válvula de servicio. La caja de protección deberá ubicarse en un lugar determinado en el límite de la propiedad del usuario o áreas comunes. El lugar debe ser un espacio ventilado con ingreso
y salida de aire al medio ambiente, la caja de protección podrá contar con una compuerta o rendija que le brinde accesibilidad de grado 1 a la válvula de servicio según corresponda al cliente. Los reguladores con venteo deben ubicarse en espacios ventilados o colocar sus venteos hacia espacios ventilados de acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. El conjunto regulador medidor debe ubicarse en una caja de protección o en recintos destinados para su instalación de tal forma que las conexiones sean fácilmente accesibles para operaciones de servicio y mantenimiento. Deberán ser instalados de acuerdo a las recomendaciones de sus fabricantes y del distribuidor. Se recomienda que la caja de protección tenga accesibilidad grado 2 y se deben evitar las siguientes ubicaciones. Enfrente de obstáculos que no permitan realizar la instalación de la tubería de conexión en forma perpendicular a la línea principal de conducción de gas. En lugares donde pueda ser golpeado o dañado por algún vehículo. En lugares ocultos o de difícil acceso, donde no se pueda acceder a la caja de protección para la toma de lecturas del medidor o el mantenimiento de los equipos que lo incluyan. En áreas o cuartos cerrados sin ventilación. Debajo o delante de puertas, ventanas u otras aberturas de edificios que pudieran usarse como salidas de emergencias para incendios. En salas cerradas de motores, calderas, calefactores o equipos eléctricos, tampoco en salas estar, vestidores, baños o ubicaciones similares. Está totalmente prohibido el almacenamiento de materiales combustibles en los alrededores del gabinete, por lo que deberán estar en ambientes distintos. A ver, vamos a ver estos casos. Ya, todos queremos este tipo de instalación. Correcto, todos queremos una tubería de conexión así de sencillo. Un gabinete, no encuentro interferencias, excavo mi zanja de más o menos 2 metros y termino mi tubería de conexión. Simple. Pero la realidad es otra en campo. Muchas casas no fueron, digamos, contempladas para una proyección a gas natural. Muchas casas tienen agua, desagüe, o quizás tienen el buzón principal de la calle frente a sus casas, o se han llenado de árboles, de arbustos, o quizás hay roca, napa freática. Hay muchas condiciones que no te permitan tener una instalación ideal. ¿Ya? ¿Y qué se hace en esos casos? Si yo encuentro una interferencia, la ventaja que me da el polietileno, que es el material de la tubería de conexión, es que es flexible. Yo encuentro una interferencia, bordeo respetando la distancia mínima de seguridad, luego recupero el trazo y llego al gabinete. Eso es válido. Lo que sí no puedo hacer es justamente hacer una conexión e irme de manera perpendicular donde la T se sienta forzada. No. ¿Ya? Ahora, ustedes no cometan el error, profesor, solamente aplica para árboles, esto es referencia, puede ser que sea un poste, un buzón de agua, buzón de desagüe, son similares. No sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta. Sí, profesor, se puede, ahí veo que está bordeando, entonces, se puede bordear. Claro que se puede bordear. La tubería, yo les pregunto algo, a ver, hay algunos compañeros que han trabajado en polietileno.
¿Nadie? No, parece que no. Profe, una consulta. Este, ¿Cuánto es para separarme de un poste de luz a, a la tubería de conexión? ¿O cuánta distancia tengo que tener para separarme del poste de luz? De... Ahorita vamos a llegar a esa respuesta. Un poquito nada más esperemos y llegamos a esa respuesta. Ok, profe, gracias. Profe, pero mira, lo que pasa es que, bueno, yo cuando he hecho internas, muchas veces le han puesto en diagonal a la empresa encargada de hacerlo, etc. Pero consulta, cuando han hecho ese trabajo, ¿estaba la supervisión presente o solamente contratista? No, ninguna supervisión. Es más, todavía, y los puntos han sido habilitados, No, pero no no, había por supervisión. eso, ¿estaba la supervisión o solamente la contratista vino a ejecutar? No, solo la contratista, no. Es lo que pasa lastimosamente. Muchas veces cuando la contratista ve que no hay supervisión, empiezan a hacer a sus anchas. ¿Por qué? Porque ellos cobran por producción, Ok. ¿ya? Y eso es lo malo. Y eso también aplica en redes internas. Muchos de ustedes lo van a pasar. Ahorita están aprendiendo lo bueno, pero cuando salen de la escuela y empiezan a ejecutar, muchos quizás van a caer en esa tentación de cobrar por productividad. Pero ya hemos repasado la 030 2016. Ustedes se la juegan. Ujú. Profe, Instalador de pero teclado. qué pasa si el propietario o el dueño de la casa te dice, te insiste en eso? Porque ahí a nosotros nos pasó que hace un tiempo que un propietario que no quería que se moviera a otro lado su punto de gabinete porque era la única opción para él, ¿no? Pero para nosotros había otras opciones, pero él no se cerró. Pero es que en esos casos ustedes tienen que prevalecer. Lo que debe primar es el tema de las normativas y consideraciones técnicas. Queda como punto secundario un tema estético. Si el otro punto que el cliente te dijo, yo quiero acá, cumple con toda la seguridad, es válido. Pero si solamente lo está haciendo por un tema estético, eso no puede primar por encima de lo que te pide la normativa, de lo que te piden los criterios técnicos. Y eso ustedes tienen que hacer prevalecer. Yo sé que ustedes quieren recuperar una red interna porque a nosotros nos pagan por una red interna construida o una red interna habilitada. Pero todo eso parte de un buen comercio, una buena venta, explicándole como tal al dueño. Nuestros clientes, a menos a nivel residencial y comercial, desconocen del gas natural. Ellos no saben, digamos, por qué lo estamos construyendo a esta profundidad, a esta separación. Y es por eso que nosotros tenemos que explicarle como tal. Es lo que te podría decir en este caso. Cuando ustedes hagan redes nuevas, ustedes tienen que prevalecer y fundamentar el por qué están escogiendo este lugar. No es por las puras. Ustedes están buscando un lugar idóneo que cumpla con la distancia de seguridad. Eso es lo que prevalece. Ya. ¿Por qué les hice la pregunta? Y creo que un compañero preguntó si se puede doblar la tubería. Claro que sí. Nosotros en redes externas, cuando hacemos la instalación en las calles y encontramos una interferencia, yo lo bordeo. Yo lo empiezo a bordear de esta manera. ¿Ya? Ahora, si fuese en la calle, voy a hacer acá una vista así medio inclinado. Si fuese en la calle va a ser igualito. ¿Cuál es la diferencia? Que el doblado de tubería lo haga de manera horizontal o lo haga de manera vertical. ¿Hay alguna diferencia? No, profe. No hay diferencia. La propiedad del polietileno, por normativa, nos dicen que puede ser 25 veces su diámetro como mínimo. O sea, puedo doblarlo mucho la tubería de polietileno. No te dice en qué sentido.
¿ya? Entonces, si ustedes encuentran interferencias, pueden doblarlo para que respeten las distancias de seguridad. Es una de las propiedades del polietileno. O sea, y esas interferencias que se pueden bordear, ¿como qué tipo de interferencia sería? ¿Un árbol también sería? Postes, arbustos, árboles, quizás una roca. Si me encuentro una roca en el medio, no voy a tomarme toda la tarde rompiendo las rocas cuando lo puedo bordear. Mm. Profe, pero de postes a la TC no era 1 metro. Depende. Ya, depende porque hay concesiones, como en el caso del norte, y les voy a mostrar acá, donde te dicen las distancias de seguridad. Acá en el norte, por ejemplo, las distancias a línea de media y baja tensión, 50 centímetros. Creo que en Lima lo mantienen con 1 metro de separación como mínimo. Ya va a depender en qué concesión estés trabajando. Las distancias varían. Ya. Listo, vamos a continuar si no hay otras consultas. La distancia mínima horizontal entre la cometida eléctrica y la tubería de gas natural que ingresa a la caja de protección será 50 centímetros. Lo que te quiere decir eso es esto de acá. De la tubería de conexión a la cometida que entra al gabinete eléctrico, 50 centímetros como mínimo de separación. La distancia mínima horizontal entre la tubería de gas natural que sale de la caja de protección y la cometida eléctrica, así como aquellas instalaciones eléctricas que puedan producir chispas, tales como interruptores, tomacorrientes, entre otros, será de 15 centímetros. Las mediciones se realizarán tomando como referencia las superficies externas de las tuberías y o instalaciones eléctricas. En caso que la caja de protección de gas natural y la caja de medición de electricidad se encuentren en el mismo plano y nivel, se mantendrá una distancia de 15 centímetros. En otras palabras, de gabinete a gabinete, 15 centímetros. De la tubería que sale del medidor a un gabinete o a la misma cometida eléctrica, 15 centímetros. Este dato de acá, señores, viene a ser la pregunta 21 típica de un examen de competencia técnica. ¿Cuánto es la separación mínima de la tubería de conexión a una cometida eléctrica? 50 centímetros. ¿Cuánto es la separación de gabinete de gas a gabinete eléctrico? 15 centímetros como mínimo. En el caso de no poder localizar la caja de protección con el regulador y medidor según el apartado 16.3, puede trasladarse la ubicación a lugares o áreas comunes no ventilados dentro de la edificación y que cumplan los requisitos de los apartados 16.7 y 16.8. Comunicación directa con el exterior. Las superficies de entrada y salida de aire del gabinete, armario, nicho deberán estar en comunicación directa con el exterior, dispuestas en paredes opuestas separadas entre sí horizontalmente, las más próximas una distancia mínima de 2 metros y verticalmente por una diferencia de 2 metros, siendo la superficie de entrada de aire así como la de salida de aire S en centímetros cuadrados igual a 10 veces la superficie en planta. Al de recinto en metros cuadrados, S es igual a 10 veces el área y como mínimo 200 centímetros cuadrados. Esto de acá representa a una caseta. Cuando no puedes instalarlo dentro de un gabinete, pero lo quieres mantener dentro de un cuarto, una caseta, le agregas ventilaciones adecuadas. Pero esto es un poco muy extremista. Para proyectos residenciales y comerciales es muy extremista. Y esto se van a dar cuenta cuando estén trabajando porque para la ubicación del regulador y medidor
en lo que es primera etapa siempre se encuentra con el gabinete. Profesor, antes que siga una consulta, profesor, mire, de seguir, me ha tocado un caso en que, bueno, no me ha tocado, sino que he visto un caso en que el gabinete de gas, bueno, el gabinete de luz encima del gabinete de gas. Si la luz, bueno, me imagino que la luz es aérea y como el ATC viene de la Tierra, entonces, en ese caso sí puede ir o no sé si es una modificación que han hecho ahí. Ya. La acometida, como tú lo has dicho, acá te menciona acometida, no te dice subterráneo, no te dice aéreo. Entonces tú puedes asumir que aplica para ambos. Si es aéreo, entonces de la tubería de conexión trazas una circunferencia imaginaria y dentro de esa circunferencia imaginaria con un radio de 50 centímetros no debería chocar a la acometida eléctrica. Si choca, están incumpliendo la normativa. No sé si se entendió o hago un gráfico. Profe, disculpe, pero había un supervisor que a nosotros nos rechazó un gabinete que colocamos a 50 centímetros del gabinete de luz. Quería que pongamos a 1,50 o a 1,20. No nos rechazó el supervisor. ¿Por qué razón? O sea, si usted dice que puede ser a 15 centímetros. Pero señores, justamente es por eso que ustedes tienen que estudiar la interpretación. No lo digo yo, lo dice la normativa. ¿Por qué el otro supervisor te dice sepárate del gabinete de gas al gabinete eléctrico 1,50 m si la normativa te dice como mínimo 15 centímetros? Es ahí donde ustedes tienen que hacer, digamos, esas observaciones. Ya les dije, si ustedes no conocen la normativa, ustedes van a hacer caso a todo lo que dice el inspector. Pero si ustedes interpretan bien la normativa, el inspector le dice, sepárate 2 metros. Un momentito, la normativa me dice como mínimo 1 metro, perdón, 15 centímetros. Acá he medido, tiene 15 centímetros. Estoy cumpliendo lo que dice la normativa. ¿En qué te basas para pedirme más separación? Entendido, Y profe. listo. ¿Ya? Ojo, siempre cuando ustedes van a tratar de reclamar algo, siempre estén seguros que tienen un respaldo normativo. Acá no se trata quién grita más fuerte o quién se pone más rígido en mantener su palabra, no. Acá se trata que en base a normativas, criterios técnicos, se tome la mejor decisión para la instalación. No se trata que yo te digo, no, la normativa te lo está pidiendo. Únicamente cuando estas superficies resulten superiores a 200 centímetros cuadrados podrán subdividirse, pero siempre en superficie de 200 centímetros como mínimo. Cuando estas entradas y salidas de aire sean rectangulares, sus lados A y B deberán guardar la siguiente relación. 1 debe ser menor a la relación de B entre A y menor a la vez o igual a 1,5. Comunicación directa con el exterior por medio de conductos. En el caso de no poder cumplir con el apartado 16.12, la comunicación con el exterior se realiza a través de conductos, la superficie de las aberturas de aireación, a fin de que se cumpla la condición de suficiente ventilación. Deberá aumentarse respecto al cálculo del área indicado el apartado 16.12 y en función de la longitud de conducto según el factor de corrección indicado en la tabla número 4. Esta tabla, como les decía, van a utilizarlo para casetas, para conductos que en la práctica no lo van a utilizar. Se van a utilizar más los gabinetes, que solamente es seleccionar el regulador y medidor adecuado para tu proyecto. Profesor, ¿no tendrá una imagen de esa caseta que me dice? Porque nunca la he visto, la verdad. Una No la he caseta, entendido. una caseta como tal, les puedo compartir una foto de un proyecto industrial. Un minuto. Está bien, profe. Comparte.
minuto. Ya, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp les compartí una foto. Ya, en esa foto, eso es una caseta donde va la RPM de un proyecto industrial. Dentro de esa caseta encontramos un regulador de primera etapa grande, filtros, un medidor más complejo, más moderno, tuberías más gruesas, soportería que aguanten todo el peso de esa tubería, ¿ya? Toda esa caseta, ese cuarto que ustedes ven, es lo que deberían aplicar ustedes en caso no tuvieran un lugar donde colocar dentro de un gabinete. Pero para proyectos, repito, residenciales y comerciales, que no es mucha logística, un gabinete sí puede cubrirlo. Muy diferente en el caso para industrias. En el caso de no poder cumplirse el apartado 16.13, corresponderá una superficie única de ventilación en la parte superior igual al 1% del área de la habitación donde se instala y con un mínimo de área de ventilación de 500 centímetros cuadrados. En suministro de gas natural con caudales superiores a 100 metros cúbicos por hora, deberá efectuarse un proyecto especial para determinar las áreas de ventilación adecuados y que sea aprobado por la entidad competente. Recintos destinados para alojar gabinetes y o medidores de gas. Se establecen las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a alojar los gabinetes y o medidores en edificaciones multifamiliares. Prueba de hermeticidad y resistencia a la presión. Estamos entrando al capítulo ya de prueba de hermeticidad. Quiere decir que ya hemos visto definiciones, hemos visto materiales, hemos visto diseño, hemos visto construcción. Ahora nos toca ver qué pruebas se le hacen para saber si nuestra construcción está en óptimas condiciones. Finalizada la construcción de la instalación interna y antes de ponerla en servicio, esta debe probarse con aire o con un gas inerte, nunca con oxígeno, a presión para verificar su hermeticidad. En el anexo D se indican consideraciones generales para el desarrollo del ensayo. La prueba de hermeticidad debe proporcionar los resultados satisfactorios de la tabla número 5 y la tabla número 6. Acá encontramos dos tablas. La tabla 5 para ciertos materiales y la tabla 6 para otros materiales. Yo recuerdo que esto lo expliqué en la primera clase. ¿Alguien se acuerda para qué materiales aplica la tabla 5? Cobre, profe, Cobre, sí. ¿Qué más? y acero. Cobre y acero, correcto. Y la tabla número 6, entonces sería lo restante. P al P y PEX al PEX. P al P y P al P, P al PEX. P al P y PEX al PEX. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo se manejaba esta tabla? Repito, ¿alguien se acuerda cómo se usa esta tabla? Ah, profesor,
Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo le digo, una red interna comercial de cobre, ya tendrá una presión de operación de 20 milibar. A ver, yo les digo, es un proyecto comercial en cobre. Si es en cobre, ¿es correcto trabajar con la tabla 5? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Verdadero. profe. Ok, Verdadero. 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 Yo tengo ahora dos filas, fila 1, fila 2. ¿Qué otro dato me da? Tendrá una presión de operación de 20 milibares. 20 milibares, ¿en qué fila lo encuentro? Según la presión. Ustedes tienen que ubicarlo en esta columna. ¿En qué fila corresponde 20 milibares? La primera. La 1. En la 1, señores. ¿Por qué? Porque acá te dice presión menor o igual a 136 milibares. En otras palabras, ya lo han detectado ustedes. ¿Cuánto es el tiempo mínimo de la prueba de hermeticidad para este ejercicio? 10. 10 minutos. ¿Y cuánto es la presión? 10 minutos, profe. No, la presión ahora. ¿Cuánto es la presión? Un bar. 2 bares. Ahí está, señores. Miren el cuadro. ¿Cuánto te dice? 2 P6. 136 milibares. ¿Cuánto? 736. ¿De dónde salió 736? 136 milibares. PSI. 2 PSI. ¿Cuánto es la presión de la prueba, señores? No la presión de operación. 544 milibares. 544 milibares. Esta parte de acá lo voy a pintar en rojo. Esta parte de acá es para que tú sepas cuánto de presión y cuánto de tiempo en base a la presión de gas. Cuando tú ya sabes qué fila es, acá dice presión de la prueba de hermeticidad. Y acá dice tiempo mínimo de la prueba de hermeticidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Si me han entendido, y espero que sí, ahora lo voy a complicar. Ahora están las dos tablas. Ya yo les digo, proyecto de línea montante en acero con presión de operación de 300 milibar. A ver, yo quiero saber cuánto es el tiempo y la presión de la prueba de hermeticidad. El tiempo es 10 minutos, profe.
y la presión es de 544 milibares. A ver, un compañero dice 10 minutos y otro dice 544 milibar. ¿Qué más? Profesor, el tiempo es 5 minutos y 827 milibares. La presión. A ver, 5 minutos y 827. 827 milibar. ¿Alguien más? Practiquen, señores. La idea es que se equivoquen acá y no afuera. Una hora Una hora. y 340 milibares. Y 340 milibar. A ver, uno más para cerrar. Una hora y 2 un bar. Una hora y 2.1 bar, ¿correcto? Ujú. Y la respuesta correcta, señores, es una hora de tiempo y una presión de 2.1 bar. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Proyecto de línea montante en acero. Si es en acero, ¿qué tabla es? ¿5 o 6? 5. Es tabla 6. 5. Yo ya sé que tengo que trabajar con esta tabla. Ya la tabla 6 ni la miro. Ok, ¿cuál es el otro dato? Compresión de operación de 300 milibares. 300 milibares ¿en dónde lo encuentro? ¿En la fila 1 o la fila 2? La fila 2. La 2. En la fila 2. Yo ya ubiqué que voy a trabajar con esos datos. Pero, ¿cuál me dice tiempo y cuál me dice presión? Presión me dice esta parte de acá. Intercepto, ¿cuánto es la presión en todo caso? 300 milibares. ¿Cuánto? 300 milibares. 2.1 bar. 2.1 bar, señores. Repito, lo que yo estoy pidiendo es la presión de la prueba de hermeticidad y el tiempo de la prueba de hermeticidad. Yo no quiero la presión de operación, porque la presión de operación ya me da el ejercicio. No sé si me dejé entender. Señores. Sí, profesor, sí, ya entendí. De igual manera, para el tiempo, me voy para esta columna. ¿Cuánto tiempo es? Una hora. A ver. Hacemos otro ejercicio más para que salgan de dudas. Proyecto Hotel 5 estrellas en P&P, compresión de operación de 250 milibar. A ver, quiero saber el tiempo y la presión de la prueba de hermeticidad. Una hora, 2.1 bar. A ver, una hora
2.1 bar. ¿Alguien da más? Igual, profesor, 1 hora y 2.5. A ver, ya va, hay dos respuestas que coinciden. Igual, ¿Alguien más? profesor. Igual, profe, Igual, misma respuesta. Ya, todos dicen iguales. Vamos a desarrollarlo. Para empezar, ¿qué tabla utilizo? ¿Tabla 5 o tabla 6? 5. tabla. Tabla 6, profe. Es la tabla 6, señores. 6. La tabla 6. Ok. Según la presión de operación del ejercicio, ¿qué fila utilizo? ¿Fila 1 o fila 2? Fila 2. Fila 2. Fila 2. Y si utilizo la fila 2, ¿cuánto es la presión de la prueba de hermeticidad? 2.1. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. Por 1 hora. ¿Entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Listo. Cuando estamos explicando sobre la prueba de hermeticidad, algunos dijeron 1 bar cuando hice la pregunta del ejercicio residencial. Es cierto, en campo le dan 1 bar. ¿Por qué? Porque acá mismo te dice presión mínima, tiempo mínimo. Acá te señala 544 milibar, es como decir medio bar. Y te dice mínimo, tú le puedes dar más, lo redondean a 1. Si fuese en P al P, dice 827 milibares, es como decir 0.8 bar, le falta poquito y ya es 1 bar. No vas a agarrar el inflador y les va a dar exacto 827, mejor le doy exacto 1. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señores, ¿todo claro hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Profe, puedes ponerle hasta 4 bares en el PALP, o que digo en el cobre, porque hay muchas veces que nos pidieron que le hagamos prueba a 4 bares. A 4 bares. Lo veo innecesario. ¿Lo puedes dar? Sí, pero eso también te perjudica tus manómetros. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar que el manómetro que nosotros utilizamos, según la normativa, debes trabajarlo en base a un rango mínimo. Es decir, si tu manómetro es de 4 bares, tú no lo puedes probar a su tope máximo. Es decir, tú no lo puedes meter presión hasta 4. Malograrías el equipo. Debes trabajarlo en un porcentaje mínimo y un porcentaje máximo. No lo puedes forzar. Eso lo vamos a explicar más adelante. Tú puedes darle quizás 3, posiblemente, pero si le das 4 en base a lo que te dice el inspector, eso va a ocasionar que si tú tienes un manómetro de 4, estarías dañando tu equipo. Y la idea no se trata de dañar tu equipo. La idea es que tú cumplas la normativa y lo trabajes como tal. Ok, profe. ¿Alguien más? Listo, sigamos entonces. El ensayo de resistencia a la presión y la prueba de hermeticidad pueden hacerse de manera simultánea, usando el mismo fluido al mismo nivel de presión de ensayo, para lo cual se tomarán los valores de la tabla 5 y la tabla 6. ¿En qué consiste la prueba de hermeticidad? Creo que ya hemos visto un video sobre eso. Es colocar un cabezal de prueba, como están viendo en las fotos. Metemos presión con aire. Ya una vez que llega la presión que queremos, cerramos la válvula y esperamos ese tiempo mínimo para que la presión
se mantenga. Si la presión se mantiene, quiere decir que no hay fugas. Entonces está apto para recibir gas natural. Si la presión de inicio es diferente a la presión final, quiere decir que hay una fuga. ¿Cómo podemos detectar esa fuga? Mediante agua jabonosa. Tú agarras agua, le metes champú o jabón y cuando empiezas a rociarlo en las partes que son o fueron unidas últimas, tipo roscas, va a permitir salir burbujas si es que está mal ajustado o mal soldado. Eso es la prueba de burbuja y nos ayuda a encontrar fuga. ¿Alguna consulta? ¿Ninguno? Ojo que con eso ya hemos cerrado pruebas de hermeticidad, ya estamos entrando a puesta en servicio o habilitación. Si tienen alguna consulta, con toda confianza, señores. Sigamos. El proceso de cargar con gas natural seco una tubería que está llena de aire requiere que dentro de la tubería no se generen mezclas inflamables o que éstas no se liberen dentro de espacios confinados. Para tal efecto, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Una vez concluida satisfactoriamente la prueba de hermeticidad, se debe hacer la purga correspondiente para luego proceder a la conexión de los equipos de medición y regulación. Se debe comprobar la hermeticidad de los componentes del gabinete y de sus conexiones con el gas natural seco suministrado a la presión de servicio y utilizando agua jabonosa o detectores de gases combustibles. Se debe efectuar la gasificación de instalaciones garantizando unas condiciones mínimas de seguridad relacionadas con los siguientes aspectos. Ventilación del recinto donde se ubican las salidas de gas natural seco. Ausencia de fuentes de ignición en cercanías a las instalaciones de gas natural. Durante la gasificación no debe haber personal ajeno a la empresa suministradora cerca del gabinete y los artefactos. Verificar que todas las salidas del gas natural seco que no van a ser puestas en servicio inicialmente estén cerradas herméticamente. Una vez gasificado el sistema, se procede a la conexión de los diferentes artefactos a gas a las pruebas respectivas y a la verificación de la correcta operación de los mismos, quedando habilitada la instalación interna. Artefactos a gas natural. Uso de artefactos. Se recomienda emplear artefactos diseñados, fabricados y o convertidos para este uso. Válvula de corte de artefacto a gas. El artefacto a gas deberá tener su propia válvula de corte de cierre manual y que cumpla la especificación técnica del fabricante según la el capítulo 8. ¿Alguien se acuerda si la válvula tenía que cerrarse con media vuelta, con un cuarto de vuelta o con una vuelta completa? Con un cuarto Un de cuarto de vuelta. vuelta. Con un cuarto de vuelta. cuarto de vuelta, correcto. La válvula, ¿cuánto de resistencia debe tener? Esa es una pregunta de examen de competencia técnica, señores. ¿Alguien? ¿Cuál era la pregunta, profe?
La resistencia de la válvula de artefacto. O de la válvula en sí. Ahí, señores. ¿10 bares, profesor? ¿Cuánto? 10 bares. 10 bares. Y si no es en bares, 1000 milibares. 1000 milibares. 1000 kilopascales. 1000 kilopascales, sí. Estamos hablando de 1000 milibares. Conversión. ¿Cuánto vale un milibar? Perdón, 1000 milibares equivale a un bar. Entonces estamos hablando de la décima parte, incompleto. Las válvulas deben ser de igual diámetro que la tubería a la cual estén conectadas y estar en el mismo recinto que el artefacto. Eso sí, no se olviden, por favor. La válvula de artefacto tiene que estar en el mismo ambiente del artefacto. Debe estar en una distancia adecuada del artefacto a gas y como máximo con una accesibilidad grado 2. Estas deberán quedar libres de obstáculos y de acceso inmediato al usuario para su rápida operación en caso de ser requerido. Conexión del sistema de tuberías a los artefactos a gas. La conexión entre la válvula de corte del artefacto y el artefacto deberá efectuarse cumpliendo lo establecido en el apartado 19.2 y por alguno de los siguientes medios. Tuberías y accesorios rígidos cumpliendo la respectiva especificación técnica indicada en la presente NTP. Tubería metálica flexible y accesorios metálicos cumpliendo la respectiva especificación técnica indicada en la presente NTP. Conectores metálicos o conectores flexibles de elastómeros. Los conectores metálicos y sus respectivos accesorios cumplirán con la estándar el ANSI Z21.24 o norma técnica de reconocida aplicación aprobada por la entidad competente. El medio de conexión debe instalarse de forma en que quede protegido del daño físico o térmico. Las conexiones no deben extenderse de un ambiente a otro, ni pasar a través de paredes, divisiones o plafones, techos y pisos. El medio de conexión debe quedar a la vista y será lo más corto posible y no deberá exceder el 1,80 m de longitud. La distancia de separación entre las instalaciones eléctricas de una vivienda que puede producir chispas como interruptores, tomacorrientes, entre otros, y el punto de conexión de gas natural al gasodoméstico será de 30 centímetros. Esta distancia no aplicará para aquellos elementos de encendido eléctrico a gasodoméstico. Pregunta de examen de competencia técnica número 22. ¿Cuánto es la separación mínima de un punto de gas a un punto eléctrico? 30 centímetros. Repito, 30 centímetros de separación punto de gas a punto eléctrico. En el caso de no existir artefactos de gas instalados al final de la tubería, esta debe quedar cerrada por medio de un accesorio adecuado, visible y accesible. Por ejemplo, un tapón soldado con sello químico anaerobio de fuerza alta. Este es el elastómero que nosotros usamos para conectar un punto de gas con el artefacto a gas. Este es un esquema de representación de la prueba de hermeticidad, ¿ya? Y lo que se está presurizando de la red interna. Una consulta. El punto de separación del gas, que es 30, ¿es solo para el punto o también para las válvulas?
de que digo, de equipo. Ya, los procedimientos de las concesiones ya también lo estipulan. De las válvulas a un punto eléctrico también se mantiene 30 centímetros como mínimo. Ok, profe, gracias. Ya, en este esquema que ustedes están viendo de la prueba de hermeticidad, yo les pregunto, los tapones son esos triangulitos verdes que están a los extremos. Pregunta, ¿esas válvulas antes de los tapones deberán estar abiertos o cerrados si es que estoy haciendo una prueba de hermeticidad? ¿Qué dicen? Abierto, profe. Abiertos, Cerrado. abiertos, profe, para que lleguen los tapones y se vea si hay fuga. La respuesta es válvulas abiertas, porque si yo lo cierro de la válvula al tapón, no sé si hay fuga y se tiene que probar todo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Artefactos a gas convertidos. Cuando un artefacto utilizado con otro combustible se convierte a gas natural, la ubicación en la cual fuera a funcionar deberá ser inspeccionada para verificar que cumple los requerimientos de ventilación y evacuación de los productos de la combustión indicados en el capítulo número 20. En otras palabras, cada vez que vamos a trabajar un equipo a gas, sí o sí tenemos que verificar su ventilación y ducto de evacuación. Esto lo vamos a aprender en el módulo número 4 y 5. Deberá determinarse si el artefacto a gas ha sido diseñado para ser utilizado con gas natural, el cual será conectado. No deberá intentarse la conversión del equipo para el uso de un gas diferente del gas especificado en la placa del equipo. En caso que no se disponga de esta información, se deberá definir un procedimiento de conversión para convertir el artefacto a gas natural aprobado por el distribuidor. Ventilaciones de los artefactos. Es importante y necesaria la ventilación de los ambientes y recintos donde se encuentran instalados los artefactos a gas natural seco con el propósito de garantizar una segura renovación del aire y evitar el efecto nocivo para los ocupantes de los productos de la combustión. La ventilación depende del tipo de artefacto a gas. Según esto, se conducirá a la evacuación de los productos de la combustión, así como la admisión de aire comburente. Y por último, de acuerdo al tipo de artefacto, se deberán tomar en cuenta para la ventilación y la evacuación de los productos de la combustión las indicaciones contenidas en los documentos emitidos por la autoridad competente. ¿Ya? Bueno, hasta acá nos estamos quedando en la PPT número 60 y vamos a continuar con la solución del examen. ¿Qué quedó pendiente? Este examen se les va a compartir en el grupo. ¿Ya? A ver, ¿alguien tenía alguna duda con alguna pregunta? Sobre la pregunta 21, profe. 21. Son propiedades del gas natural y recomendaciones en qué resolución dan esa información al usuario. ¿Se acuerdan? En la RCD 067-2016 era requisitos. En la 030-2016 era el reglamento, las obligaciones del instalador IG1, IG2, IG3. En la RCD 099-2016 te dice el procedimiento de habilitación. Entre su último punto te dice recomendaciones y capacitación al cliente, al usuario. Ahí tenías que explicarle propiedades del gas natural, las recomendaciones de por medio, seguridad, mantenimiento, inspección y uso.
¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, pero en el examen ahí dice otra pregunta. Dice eso, habla sobre las propiedades del gas. Son propiedades del gas natural y recomendaciones. Voy a mandar una captura al grupo de WhatsApp. Ya, un momento, por favor. A ver. Profunda consulta. Esto acá sí ha venido raro. Pero, mira, si vemos en la pregunta 21, si son propiedades del gas natural, la respuesta sigue siendo correcta. Dentro de todas esas opciones, el gas natural no es más pesado que el aire, es más liviano. Su mayor compuesto es el metano. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? No tiene olor, pero se le agrega una sustancia química. Eso también es verdadero. La respuesta sería la número D, B y C. Profe, acá hay una pregunta. No, un minuto. ¿Se entendió la pregunta 21? La respuesta, según las alternativas, quizás lo han modificado a último momento, pero la respuesta en la pregunta 21 es la D. La B es correcto y la C también es correcto. Pero, profe, algunos nos han puesto mal que es lo que hemos de respuesta. Pero cualquiera de los tres era válido. No, la última era la correcta, la número D. ¿Alguien más? Profe, hay una pregunta. ¿Cuál? Mira, según la RCT 099-2016, ¿Qué número es eso? 15. 15, ya. Según la RCD 099-2016. Ya veré, te dije que cambie si quieres. Dice, ¿cuáles son las tres pruebas que debe realizar en el procedimiento de una licitación? Correcto. Bueno, yo puse prueba de monóxido, hermeticidad y prueba de burbuja. Pero eso es incorrecto. Tú usas la prueba de burbuja para detectar fugas. Si tú haces la prueba de hermeticidad y no ves variación, ¿para qué harías la prueba de burbuja? O sea, ahí sería la D, ninguna de las anteriores. La respuesta sería la B, prueba de hermeticidad, prueba de presión, de uso de artefacto. Esa prueba se usa cuando ya el equipo está funcionando. Y la prueba de monóxido es cuando el equipo está funcionando y saber la concentración de monóxido. ¿Alguna otra pregunta? La última, profe. La última pregunta. La última. ¿Es obligatorio usar las plataformas de Siemens para los procesos de habilitaciones de redes internas de gas natural? ¿Qué dicen? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero.
Eso es verdadero. Dentro de la RCD 030-2016 te dice que se deben utilizar las plataformas de Ocinermin para el proceso de habilitación. Y listo, señores. Este primer módulo es como conocimiento general de ustedes. A partir del módulo número 2 para adelante es lo que tienen que aprender bastante, especialmente el módulo número 2, que es el que pesa más en el examen. El próximo examen va a venir preguntas del módulo 2 y módulo 3, así que vayan repasando. Yo estimo que ese examen van a venir 50 preguntas, tipo examen de competencia técnica, así que el reto va a ser grande, señores. Bueno, con esto cerramos la clase. Gracias a todos por participar. Disfruten su fin de semana. Muy buena noche con todos y nos vemos el día lunes. Buenas noches. Profe. Buenas noches. Luego.